¿Cuántos saben el significado de la palabra evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. No es una palabra que se origina en la Biblia, en el tiempo del Imperio Romano. Cada vez que se nombraba a un nuevo emperador o sencillamente un emperador asumía las riendas del gobierno, se usaba la palabra evangelio, curiosamente. Pero hoy soy el portador de buenas noticias. Buenas noticias. Y quiero comenzar preguntando, a ver, ¿qué diferencia hay entre una persona que está sola, sin Dios, y otra que está sola con Dios? ¿Alguna diferencia? Por cierto, una preguntita a los encargados del sonido. Siento que está como un poquito, no sé si ustedes lo escuchan así, como encajonado el sonido. ¿Podría usar un micrófono? ¿No hay problema? Ok. Aló, aló. Ok, creo que está mejor. ¿Qué diferencia hay entre una persona que está sola sin Dios de otra que está sola con Dios? Por cierto, la diferencia no consiste en que una está sola y la otra no, porque las dos, estoy diciendo que están solas. La diferencia está en que una está sola con Dios y otra sin Dios. Bueno, esta pregunta la hace una autora, ella se llama, ese apellido Cowan, es L.B. Cowan, en un libro Streams in the Desert, como corrientes o manantiales en el desierto. Ella dice, solo sin Dios significa una experiencia tan terrible que no se puede describir en palabras, pero solos con Dios significa un anticipo del cielo. ¿Está claro? Solo con Dios significa para ella un anticipo ¿de qué? Un anticipo del cielo. Ahora, mi pregunta para ti es, ¿te has sentido alguna vez solo, sola? La respuesta es sí. Pero la otra pregunta es la más importante. ¿Te has sentido alguna vez solo o sola con Dios? ¿Sí o no? Según la autora, si te has sentido solo o sola con Dios, ya estás anticipando lo que será el cielo. Estar solos con Dios es una, ¿qué cosa? Es una bendición. Ahora, ¿a qué viene la pregunta? Vamos a pensar en aquellos a quienes llamamos héroes bíblicos. Y en momentos críticos de su experiencia en esta tierra, vamos a pensar, Abraham cuando recibió la orden de que sacrificara a Isaac, estaba en ese momento del sacrificio, ¿estaba Abraham solo con Dios o solo sin Dios? Estaba con Dios. Y ya sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Moisés, cuando tuvo ese encuentro con la zarza que ardía, pero no se consumía en el desierto, ¿estaba solo con Dios o solo sin Dios? Estaba con Dios. De hecho, esa fue la forma como Dios simbólicamente se le apareció. Cuando David enfrentó a Goliat, ¿solo sin Dios o solo con Dios? Por supuesto que con Dios. Elías en el monte Carmelo, cuando enfrentó a los profetas de Baal, ¿estaba solo? Bueno, era él solo contra 850, pero estaba solo con Dios. El apóstol Pedro en la cárcel, solo con Dios. Bueno, la lista es larga, pero el punto en cuestión aquí es, hoy día a estos personajes bíblicos los consideramos héroes, porque en esos momentos críticos de su experiencia sabían que no estaban solos. Bueno, quizás solos, pero con Dios. Pero ahora vamos a movernos un poquito más allá. ¿Podríamos decir que alguno de estos héroes bíblicos en algún momento estuvo con Dios a pesar de que su conducta no había sido la mejor? Voy a repetir la pregunta de otra manera.
Hay en la Biblia pasajes o relatos en los cuales el personaje bíblico no se ha portado bien, ha desobedecido a Dios o ha hecho algo que ha desagradado a Dios y sin embargo Dios estuvo con él o con ella. ¿Algún ejemplo? Este caso es más difícil, ¿verdad? Dios estuvo con ellos a pesar de que habían hecho algo malo o no se habían portado bien. ¿Algún ejemplo? Bueno, el pueblo de Israel es correcto, el pueblo de Israel. De hecho, esa fue la nota tónica, fue la regla, no la excepción. Y sin embargo, Dios siempre estuvo con ellos, especialmente durante esa larga travesía por el desierto. Pero algún ejemplo de un personaje en particular. Se portó mal y sin embargo, Dios estuvo allí. David. Y mire qué mal. Sansón en sus momentos finales. ¿Qué tal podríamos decir Abraham? ¿En algún momento? Sí, sí. ¿Cuándo? Oh, cuando le mintió al rey, ¿recuerdan el nombre? Abimelech. Mire, y esa mentira puso a su esposa. Él quería protegerla, pero esa mentira la puso precisamente en el punto donde él no quería que ella estuviera. Es decir, que alguien la tomara por esposa. Y miren, conocen el relato. Abraham había mentido. Podía con su mentira haberle dado a Dios ocasión para decir, tú estás defendiéndote con tus propios recursos. Bueno, ahora cosecha el fruto de tu mentira. Y sin embargo eso no ocurrió. Porque cuando Abimelech quiso poner mano sobre Sara, ¿qué ocurrió? ¿Alguien recuerda? El mismo Dios le dijo, guárdate. Es decir, mucho cuidado, no la vayas a tocar porque tiene marido. Y si llegas a tocarla, eres hombre muerto. Estoy parafraseando. Así que Abraham miente y sin embargo Dios estuvo con él. ¿Captamos la idea? Cuando Moisés golpea la roca, Dios no lo abandonó. Cuando Jonás huye a Tarsis, ¿se acuerdan de Jonás, el profeta? Dios no lo abandona. Pero hay un caso en particular que es el que vamos a usar como base para nuestra reflexión. Se trata de Jacob. Y con Jacob no hay ningún problema en encontrar un caso en el cual haya hecho algo malo. Porque al parecer su vida se caracterizó porque el hombre desarrolló gradualmente la capacidad de ganar o salirse con la suya. Muy astuto, muy astuto. Y la primera de esas artimañas la pone en evidencia, a ver cuándo. ¿Cuándo Jacob pone en evidencia esa capacidad que desarrolló para salirse con la suya? No importa los medios, para él como que el fin justificaba los medios. A ver, ¿cuál fue? Cuando se apoderó de manera fraudulenta de la primogenitura. Lo curioso y extraño es que la primogenitura le pertenecía por voluntad de Dios. O sea, no tenía por qué apoderarse de ella con trampas. Pero ya conocemos la historia, ¿verdad? ¿Conocemos, sí o no? ¿Con quién se pone de acuerdo él para engañar a su padre Isaac? Con su mamá. ¿Y la mamá de él se llamaba? Rebeca. Y entonces, oiga, qué cosa, ¿no? Engañar a los padres siempre es malo, pero en aquella época el respeto por los padres era tal que era, bueno, de hecho es un pecado porque está en los 10 mandamientos honrar padre y madre, pero aquí él se pone de acuerdo con su mamá para apoderarse de la primogenitura. Y no solamente eso, sino que cuando Isaac se asombra porque Jacob consiguió la presa para hacer el asado muy rápidamente, ¿qué dijo Jacob? Bueno, quizás debemos ir a la Biblia. ¿Alguien recuerda cuando le dicen, ¿cómo conseguiste tan rápido? Entonces él dice, porque
tu Dios me ayudó. Él no había conseguido la presa. Estaba engañando, primero miente y después, ¿qué es lo que hace? Dice, no, porque tu Dios me ayudó. Ahora, cuando Esaú se entera de que se le ha arrebatado la primogenitura de esa manera tan vil, ¿qué palabras expresa? Y que su mamá escucha, que le va a quitar la vida a su hermano. Entonces Rebeca le dice a Jacob, tienes que irte, corre por tu vida. ¿Y vete a dónde? Y le dice, bueno, vete a casa de Labán, mi hermano, allá en Harán. Ahora, llegamos al punto que nos interesa. Él sale de Beerseba, va rumbo a Harán, pero se le hace de noche. Y entonces llega a un lugar, ¿quién recuerda el nombre del lugar? A donde él llega, pone una piedra por cabecera como almohada para poder dormir. Bueno, no era Betel, el lugar se llamaba Luz, y él le cambia el nombre. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque esa noche, ahora escuchemos con atención. El punto aquí que quiero destacar es, Dios no solamente está contigo cuando te portas bien, no te abandona cuando te portas mal. Y alguien dirá, bueno, precisamente eso es lo que yo quiero escuchar hoy porque me he portado mal o he hecho algo malo. El caso de él es que está huyendo porque ha engañado a su padre y le ha mentido y está corriendo por salvar su vida cuando llega a un lugar donde él debe dormir. Entonces esa noche tiene un sueño. ¿Y el sueño en qué consiste? Bueno, ve una escalera. Y la escalera, con un extremo toca el cielo y con el otro extremo toca la tierra. Y ángeles de Dios, ¿qué hacen? Suben y bajan por esa escalera. Y cuando él se despierta, él no solamente recuerda el sueño, sino que escucha la voz de Dios. Ahora, ¿qué le dice Dios? Estamos en Génesis capítulo 28. A alguien que ha actuado mal, que ha engañado a su padre, que le ha mentido vilmente, Dios le muestra que el cielo no está tan lejos de la tierra. ¿Por qué? Se sentía Jacob que el cielo estaba muy lejos. Pero Dios le está diciendo con el sueño, tú sientes que el cielo está lejos, tú sientes que estoy lejos de ti, pero quiero decirte que nunca estoy lejos de ti. ¿No hay un amén por eso? Amén. Miren, mi hermano, buena noticia es saber que incluso cuando hacemos lo malo, Dios está cerca de nosotros. Es algo que no podemos explicar. De hecho, algunas veces los padres, yo también soy padre, cometemos el error de decirle al niño cuando actúa mal o a la niña, Dios no te quiere cuando te portas mal. ¿Es eso cierto, mi amigo, mi amiga? O sea, ¿qué daño se le puede hacer a un niño cuando, sin mala intención, lo admito, un padre le dice, Dios no te quiere cuando te portas mal? Bueno, el daño de sentir que el amor de Dios por él o por ella es un amor condicional. Si solo Dios me ama cuando me porto bien, entonces en mi vida hay muchas ocasiones en las que no me ama, porque son muchas las ocasiones en las que no me porto bien. Así que, si yo sé, si mis hijos saben, que no importa lo que han hecho, pueden buscar a Dios y el rostro de Dios no le va a ser adverso. Ese Dios los va a escuchar e incluso los va a perdonar. Habrán aprendido probablemente la primera gran lección espiritual de su vida, que el amor de Dios es, díganlo ustedes, que el amor de Dios es incondicional. Esa es la primera lección que Jacob aprende. O sea, él siente que el cielo está lejos, que Dios le ha dado la espalda, pero no es así, es él. Es él el que se ha apartado de Dios y sin embargo Dios está allí. Y ahora las palabras que él pronuncia son dignas de consideración. Versículo 16 de Génesis 28. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. ¿Y qué cosa? Y yo no lo sabía. Qué cosa tan hermosa. Dios no solamente le da un sueño, sino que además le dice, esa parte no la mencioné, versículo 15, yo estoy contigo.
De paso, ese es el título de nuestra reflexión para hoy. ¿Cuál es el título? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo, le dice Dios. En otras palabras, a pesar de lo mal que te has portado, has violado un mandamiento, has pecado al engañar a tu padre, ahora lo pusieron en inglés, ok. Yo estoy contigo, versículo 15, perdón. Y te guardaré por donde quiera que vayas. Mire, mi hermano, vamos a detenernos aquí porque esta es la primera lección de 2 lecciones que tengo para compartir y que son parte de esas buenas noticias. La primera lección es, mi amigo, mi amiga, no sé qué cosa mala habrás hecho esta semana, o la anterior, o el mes pasado, pero independientemente de lo que hayas hecho, he aquí la gran noticia. Dios no te ha abandonado. Dios está contigo. De hecho, puedo ir más allá y decirte que no importa lo malo que hayas hecho, no importa cuán malo haya sido lo que hiciste, o cuán bajo hayas descendido en tu conducta, Dios sigue contigo. De hecho, ¿alguien recuerda el versículo que usamos como lectura bíblica? Isaías 41:10, ¿qué dice? Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerzo. Y ahora esta palabrita siempre, aquí está. Siempre te ayudaré. Si sientes que Dios está molesto contigo, que ha apartado de ti su rostro porque caíste muy bajo, ahí están las buenas noticias. Siempre, ¿qué cosa? Siempre te ayudaré. Y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De hecho, además de este versículo es mi versículo favorito de toda la Biblia. Pero hay otro que está allí ocupando un cercano segundo lugar. ¿Alguien conoce el Salmo 32:8? Lo que dice. Creo que es el segundo versículo, mi segundo versículo favorito, pero la promesa es muy parecida. Dice el Salmo 32:8, de hecho, triple promesa. Te haré entender, la promesa allí es de sabiduría, te daré conocimiento. Te enseñaré el camino en que debes andar. La promesa allí es, te enseñaré el camino, es promesa. Si la primera era de sabiduría, la segunda es, te enseñaré el camino, promesa de dirección. Por donde tú vayas, yo te voy a guiar. Y la que más me gusta es la última parte que dice, sobre ti fijaré mis ojos. Sabiduría, dirección, protección. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Jacob, aquí a Jacob. Y recordemos, el hombre ha pecado gravemente y sin embargo Dios, cuando Jacob sale huyendo, sale con él. Y no sé cuánto tiempo pasó, pero poco tiempo después de su pecado le dice, oye, hijo mío, hiciste muy mal, pero quiero que sepas que a donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Tremenda promesa. Y entonces dice él, versículo 16, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Ahora, ¿será que te ha ocurrido a ti? A mí me ha ocurrido que piensas que Dios está lejos de ti y es cuando está más cerca de ti. ¿Cuándo está Dios más cerca de sus hijos? Vamos a ver. ¿Cuándo está Dios más cerca de ti? Cuando todo está muy bien y la barca se mueve viento en popa, o cuando estás en crisis. ¿Cuándo estará Dios más cerca de sus hijos? Dios está más cerca de sus hijos de la misma manera que un padre o una madre está más cerca de sus hijos. Cuanto mayor ayuda necesitan. ¿O no es así? Las madres lo saben mejor que nosotros los padres. Ustedes, madres, están más cerca de sus hijos cuando están enfermos, cuando más necesitan, cuando están caídos. Bueno, esa es una humilde ilustración de lo cerca que está Dios de ti cuando estás en crisis. No hay momento más privilegiado para ti y para mí que cuando más necesitamos de Dios. Entonces Él reconoce, Dios está en este lugar, dice Él, y yo no me había dado cuenta. Dios ha estado cerca de ti. Dios ha estado cerca de ti y tú no te has dado cuenta. O yo, porque pensamos que por haber actuado mal, Dios se había alejado de nosotros.
Entonces llama al lugar Betel. No se llamaba Betel, se llamaba Luz. Y Betel significa, ¿qué cosa? Casa de Dios. Pero ahora, Jacob, noten ustedes, Dios le dice en Betel, yo estoy contigo, pero él no ha madurado en la fe. Porque ya nos encontramos en el versículo 20 que hace un pacto con Dios. Pero el pacto que hace con Dios es un pacto que más parece un regateo. No sé, la palabra regateo, en Venezuela la usamos. Regateo, tu actitud es en el regateo, toma y dame. O sea, tratando de que el precio baje y que lo que vas a comprar tenga un precio menor. O si vas a dar, bueno, das, pero recibes algo a cambio. Negociar. Él es un negociante profesional. Y ahora, aunque Dios lo bendice de esa manera, su actitud y sus palabras reflejan que no ha madurado. ¿Por qué lo sabemos? Miren ustedes. Y Jacob hizo un voto diciendo, la palabra sí, el sí condicional, ¿qué significa? Sí condicional significa que pongo condiciones. Si Dios fuere conmigo y si Dios me guardare en este viaje, ¿qué está diciendo Jacob allí? Oiga, es una entrega parcial. O sea, toma y dame. Te doy si me das. Serás mi Dios si estás conmigo, si me proteges, si me das pan para comer, si me das... ¿Qué cosa es esta? ¿Qué cosa es esa? Eso no es entrega. Eso es poner condiciones a Dios. Pero su fe no ha madurado. ¿Cuándo madura la fe? Bueno, ya vamos a llegar allí, pero antes un relato. Un relato que ilustra lo que acabamos de decir en cuanto a que a veces no nos damos cuenta, pero los ojos de Dios están sobre nosotros. Pero esta vez el relato es un hecho terrenal. Y lo cuenta un autor, el nombre de él es Tony Campolo. Por cierto, me gustan mucho las historias que él cuenta. Y cuenta Campolo que cuando él estaba pequeñito, estaba tan pequeño para ir a la escuela solo, que la mamá contrató a una joven adolescente para que lo llevara a la escuela. La joven se llamaba Harriet, y como era el tiempo de los 1940, 1950, lo que le pagaban era centavitos a Harriet. Ella llevaba a Tony a la escuela y lo traía, y se ganaba su dinerito. Pero entonces Tony, dice él, que tenía un espíritu muy independiente desde chiquito, y a él le gustaba hacer las cosas. ¿Tienen ustedes algún niño así? Yo lo hago solo. Una madre se identifica aquí, yo lo hago solito, yo solito. No, yo solito. Muestran ese espíritu independiente desde chiquito. Bueno, el caso es que él una vez se acercó a su mamá y le dijo, mami, yo quiero irme solo a la escuela. Oh, no, eso es un peligro. Tony, no puedes hacer eso. Entonces, noten la respuesta de Tony, ¿no? Dice, yo me estoy dando cuenta que el dinero de la familia Campolo se está yendo a otras manos. Oiga, qué inteligente. ¿Qué dinero era ese? Los centavitos que le pagaban a Harriet. Y él dice, el dinero de la familia Campolo puede quedar entre nosotros, porque yo me puedo ir solo. Entonces la mamá dice, no, pero él insiste, hasta que la mamá le dice, está bien, te vas a ir solo. Entonces, el dinero que le voy a pagar, que le estoy pagando a Harriet, te lo voy a dar a ti, pero tú no lo vas a gastar, sino que lo vas a ahorrar. Y lo vas a ahorrar, noten la condición que le puso a la mamá, para desanimarlo. La mamá le dice, Tony, vas a recibir ese dinero, pero lo vas a guardar en una alcancía, y cuando llegue la Navidad, vas a dar los regalos a tus hermanas de ese dinero. Y él, en vez de decir no, dijo sí. O sea que lo que le interesaba era no tanto el dinero, sino irse solo a la escuela. Y dice que se iba a la escuela, pero lo que no sabía él, a ver, ¿quién imagina? No sé si alguna madre aquí lo ha hecho. Lo dejaba ir a la escuela, pero la mamá, ¿qué creen ustedes que hizo la mamá? No, Harriet no apareció más en el escenario. La mamá, cuando él salía, ¿sabe qué hacía? Se iba detrás de él. Y desde lejos lo miraba, sin que él supiera. Y cruzaba él una calle, y ella cruzaba esa calle.
Y solo cuando él entraba a la escuela, ¿qué hacía la mamá, la señora Campolo? Regresaba a la casa. Cuando ya era casi la hora de la salida, iba a la escuela. Se escondía, él salía y ella lo seguía, no lo perdía de vista. Entonces, muy inteligentemente, en vez de entrar a la casa por la puerta del frente, ¿qué hacía la señora Campolo? Daba la vuelta y entraba por la puerta de atrás. Y cuando él tocaba la puerta, que estaba cerrada, ella corría y abría la puerta como si había estado en la casa todo el día. Bueno, el caso es que los años pasaron, él creció, y un día en una reunión familiar, ya la mamá había muerto, él empezó a hablar de lo inteligente y lo independiente que era. Y entonces le dice a las hermanas y a los que están presentes, los esposos y sobrinos, cuando yo estaba chiquito, yo me iba solo a la escuela. Y empieza, ¿cómo se dice en español? A hacer alarde. Hacer alarde. Y entonces él se da cuenta que sus hermanas se están riendo. Pero esa risita, usted sabe, ¿no? Esa risita como diciendo, este no sabe lo que está diciendo. Y entonces él se da cuenta que es una risa rara. Y entonces dice, ¿pero qué pasa? Yo me iba solo. Así mismo, con una mano así mismo. Yo me iba solo. Y entonces finalmente dice, Tony, le dice una de las hermanas, tú nunca estuviste solo. Tú nunca estuviste solo. Mami se iba detrás de ti y se agazapaba de tal forma que tú no la vieras y nunca la viste. Y cuando llegaba a la casa, le repitió, entraba por detrás. ¿Tú no te diste cuenta nunca que cuando tocabas a la puerta, mami demoraba en abrir la puerta? ¿No te diste cuenta? Entonces se quedó así pensando, oh sí, era porque le tomaba tiempo entrar, atravesar toda la casa. Para el momento en que llegaba a la puerta ya había pasado bastante tiempo. Entonces te abría como si nada había pasado. ¡Nunca estuviste solo! Y cuando leí la historia, por cierto, Campolo al final añade una línea y dice, así nos cuida Dios. Pero en una escala infinitamente mayor, los ojos de Dios, mi amigo, mi amiga, siempre están sobre ti. Nunca estás solo. Y aquí, esta es la parte de la noticia buena. La parte buena de la noticia es, nunca estás solo o sola, ni siquiera cuando te has portado mal. Esa es la clase de Dios al cual servimos. Pero Jacob no ha madurado, en ese momento le propone a Dios un regateo. Y sin embargo Dios lo acepta. Dios lo acepta y la promesa estaré contigo se mantiene. Pero ahora, ya la parte final del sermón, Jacob necesita madurar. Y ahora nos movemos a Génesis 32. Y como conocemos la historia, no voy a repetir los detalles. Pero el caso es que, ¿recuerdan ustedes el nombre del tío para el cual Jacob trabajó durante años? Labán. Y Labán era uno de esos que llaman caídos de la mata, o era también muy astuto, muy hábil, tramposo. Pero ¿saben qué? Me gusta decirlo de esta manera. Si Labán tenía una maestría en trampa, Jacob tenía un doctorado. Porque ni siquiera Labán pudo con Jacob. Cuando Jacob sale de casa de Labán y se va de la casa de Labán porque ya Labán lo veía con malos ojos, salió rico. Salió rico, tuvo que escapar. Y en una oportunidad, cuando Labán ya está cerca de Jacob, ¿saben qué hizo Dios? Miren, pueden leer el relato en la palabra de Dios, capítulo 31. Labán está cerca de Jacob. Y no sabemos si le hubiera hecho daño, pero lo cierto es que Dios le advierte a Labán y le dice, mira, cuídate de no tocarlo, ni le hables mal. Lo pueden encontrar capítulo 31, versículo 24. Pero ahora, Jacob va de regreso a su tierra, a Canaán. Entonces le avisan. ¿Qué le avisan a Jacob cuando él va de regreso a Canaán? Alguien le dice, mira, por ahí viene Esaú tu hermano. Y viene nada menos que con ¿cuántos hombres armados? 400 hombres armados.
Jacob sabe que Esaú es un hombre de guerra, es un hombre violento, y viene además no solo, sino con 400 hombres. Pero para ese momento, Jacob tiene varias mujeres, varias esposas, varios hijos, y es supremamente rico. Y ahora viene, corremos, Betel, ¿qué significa en la vida de Jacob? Porque ahora vamos a llegar a Peniel. Betel significa la promesa de Dios, estaré contigo. Pero Jacob no ha cambiado mucho en su forma de ser. Necesita un cambio, una transformación. Necesita nacer de nuevo. Y ahora entonces cuando le avisan a él que su hermano viene con 400 hombres, él hace 3 cosas que no había hecho antes. Y ahora mucha atención porque si tú te sientes lejos de Dios, sientes que el perdón no es tuyo, que lo que hiciste quizás no tiene perdón. Escucha las 3 cosas que Jacob hace cuando escucha que viene Saúl con 400 hombres. Lo primero que hace él es orar. Vamos a Génesis 32. Y mucha atención a esta oración. ¿No parece una oración de Jacob? Capítulo 32, versículo 9. Entonces Jacob oró. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, en mi Biblia esa parte que me dijiste la tengo subrayada en rojo, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y te haré bien. Indigno soy. Número 1, ¿qué está diciendo Jacob en la oración? ¿Soy qué cosa? Jacob, diciendo que es indigno, por primera vez en el relato, después que han pasado varios capítulos, y él ha hecho varias cosas malas, por primera vez, él dice, soy indigno. ¿Qué está diciendo? A ver. ¿Qué necesita un pecador? ¿Cuál es la condición para que un pecador reciba perdón? ¿Qué es lo primero que debe ocurrir? Soy indigno, soy un pecador. No puedes ser perdonado a menos que reconozcas que has pecado, que eres indigno. Cuando él dice soy indigno, se coloca en la ruta hacia el perdón. Pero no solamente dice soy indigno, ocurre otra primera vez. Y esa otra primera vez, además de que reconoce por primera vez que es indigno, vamos a seguir leyendo. Versículo 12. Tú has dicho. Tú, lo tengo subrayado en rojo, tú has dicho, yo te haré bien. A ver, mientras escuchas esta parte de la oración, piensa, ¿por qué insisto en esa expresión? Tú has dicho, yo te haré bien y tus descendientes serán como la arena del mar, que no podrán contarse por su multitud. ¿Qué está haciendo Jacob? Tú has dicho. ¿Qué está haciendo? Bueno, le está recordando a Dios. Tú me prometiste. En otras palabras, está clamando a Dios que cumpla lo que Él ha prometido. Algunos dicen la expresión significa o es tomarle la palabra a Dios. Tú me prometiste que me harás bien. En otras palabras, no tenemos que recordarle a Dios lo que Él ha prometido, pero cuando decimos, Señor, tú me has prometido, me estoy aferrando a tu promesa, no tengo otro punto de apoyo, tú me has prometido. Y número 3, terminando la oración, ahí tenemos que ir a esa noche de lucha en la cual aparece un varón. Capítulo 32, versículo 24, y Jacob se quedó solo. Versículo 24, y Jacob se quedó, pero ahora, ¿solo con Dios o solo sin Dios? Ajá. Se quedó solo, pero ¿solo con Dios o sin Dios? Se quedó solo con Dios. ¿Cómo sabemos que con Dios? Porque dice el relato, y luchó con él un varón hasta el amanecer. ¿Quién es ese varón? ¿Quién es ese varón? Aquí está con B mayúscula. A ver cómo dice allí, ahí está en B minúscula. Ok. Ese varón, los comentaristas bíblicos coinciden en que era nada menos que el Señor Jesucristo. Ahora, la promesa de Dios ha sido, estaré contigo.
¿Sí o no? Pero ahora, no envía a un ángel. Dios envía nada menos que a su Hijo, el Señor Jesucristo, el capitán de las huestes celestiales, el generalísimo del cielo. Él en persona desciende, como diciendo, tú me estás recordando lo que yo he prometido, pues aquí estoy. Ya conocemos el relato, la lucha se prolonga durante el amanecer, pero entonces viene lo tercero que hizo Jacob. A ver, ¿qué fue lo primero que hizo Jacob? Porque dije que son tres cosas. Número uno, ¿qué hizo? Reconoció, soy indigno. ¿Ok? Número dos, tú has dicho, tú has prometido. Se ha hecho mano de las promesas de Dios. Pero ahora número tres, cuando él se da cuenta de que es el mismo Dios quien está allí luchando con él, recuerden que Jacob intentó con todas sus fuerzas, no pudo, pero en un momento dado ese visitante le tocó ¿qué cosa? El muslo, y él sintió en ese toque que este no era un ser humano, no era un mortal cualquiera. Y entonces las famosas palabras, no te dejaré hasta que me bendigas. Y entonces la bendición vino. ¿Cuál es tu nombre? Respondió Jacob. Jacob. Versículo 28. Y él dijo, no te llamarán más Jacob, sino Israel. ¿Cuál es el significado del nombre Jacob, por cierto? Jacob significa engañador. Pero ahora el nombre no será más engañador, sino Israel. ¿Y qué significa Israel? Hay diferentes versiones. Una versión dice el que lucha con Dios, pero otra versión dice el que prevalece. El que prevalece sobre Dios. En otras palabras, ya no te llamarás más engañador, sino vencedor. Cuando él pidió, ¿qué cosa? Cuando él pidió la bendición y lo bendijo allí, y entonces Jacob cambia el nombre del lugar y le pone como nombre Peniel, que significa rostro de Dios. ¿Por qué? Porque vi a Dios cara a cara y mi vida fue librada. ¿Qué hemos aprendido hoy? Número uno, el mensaje de Betel para ti y para mí es, de parte de Dios, estoy contigo. ¿Y cuál es el mensaje de Peniel? Si Betel significa estoy contigo, ¿qué significa Peniel? Peniel significa entonces, eres un vencedor, eres una vencedora cuando clamas a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Peniel significa yo te perdono. Buenas noticias. Número uno, a ver, vamos a repetir. Dije, soy portador de buenas noticias. La primera gran noticia es que Dios te quiere decir en esta mañana que no importa qué malo hayas hecho, cuán bajo hayas caído, no importa, dice Él, yo voy a estar contigo. Siempre te ayudaré. Como dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Y Peniel nos recuerda que si hemos caído, no solamente Él está con nosotros, sino además está dispuesto a darnos su perdón. ¿Cuántos en esta hora quieren decir, Señor, gracias porque no solamente has prometido estar conmigo, independientemente de cómo me porto, sino también cuando me porto mal, darme tu perdón? Que el Señor nos bendiga.